De errar eternamente, y otra vez la tierra, la de la siembra, la de la floración, la de la cosecha madura y descansada, y la de las grandes flores, las flores suntuosas, las flores extrañas e ignoradas. ¿Dónde descansará el fatigado? ¿Cómo se volverá al hogar el solitario de corazón? ¿Qué puertas se abren para el peregrino? ¿Y cuál de nosotros encontrará su Padre? ¿Conocerá su rostro? ¿Y en qué lugar, y en qué época, y en qué tierra? ¿Dónde? Donde pueda morar para siempre el que tiene el corazón exhausto, donde pueda encontrar paz el cansado de ambular, donde puedan acallarse para siempre el tumulto, la fiebre y el furor. ¿De quién es la tierra? ¿La queríamos para poder seguir siempre por ella? ¿La necesitábamos para no estar nunca en reposo? Aquel que necesita de la tierra la tendrá, permanecerá quieto en ella, descansará en un rincón, habitará su reducido espacio para siempre. El comienzo de esta extraordinaria novela de Thomas Wolfe, Del tiempo y del río, una edición MC de los años 50, además el ejemplar es de Eduardo Anguita y aquí está su firma. Y para hablar de ese permanecer en la tierra, para hablar de ese peregrino cansado, del errar eternamente otra vez la tierra, para hacerse estas preguntas, a lo mejor sin respuesta, de cuándo se volverá al hogar, cuándo volverá al hogar el solitario corazón, cuál puertas y cuáles se cierran, se abren y se cierran para el peregrino. Está conmigo Beltrán Mena, médico de la Universidad Católica, columnista de Arte y Letras del Mercurio, pero sobre todo escritor de una novela, Tupap, publicada por Alfaguara, que tengo en mis manos, que probablemente en el momento en que estemos emitiendo esta conversación todavía no esté, pero que vamos a invitar al que nos sigue de buscarla. Gracias, Beltrán, por estar aquí en Una Belleza Nueva. Cristiano. En primer lugar, partí por Thomas Wolfe. Y partí porque hay un guiño indirecto para el que ha leído Thomas Wolfe en la dedicatoria del libro, bastante significativa en este libro que se me ha ido desarmando de las manos. Cuando le dedicas el libro a tus hijos Blas y Laura para que un día lean esto y se acerquen, aunque sea bajo la luz difusa que nos hace extraño, el corazón de su padre. Ya Thomas Wolfe había dicho en otro texto, ¿quién conoce el corazón de su padre? Erial de perplejidad. ¿Qué le parece partir un viaje con Thomas Wolfe? Me agarraste por sorpresa en realidad con Thomas Wolfe, es un tremendo escritor. Claro, Thomas Wolfe es uno de sus 2 o 3 temas centrales. Se pregunta todo el tiempo por qué se viaja y qué significa esto del viaje. Hay una cosa muy misteriosa, como que el viaje toca unos límites donde uno ya empieza a quedarse callado, y que él la ilustra con el momento de, como se viajaba antes, el momento de abordar un barco. Está en Nápoles, se sube un bote con los pasajeros, una lancha lo lleva hasta el gran barco y el barco se está oscureciendo y este barco se yergue como una mole, como una pirámide misteriosa, ¿sí? Y los pasajeros quedan todos frívolamente conversando, recordando su viaje por Nápoles, por Italia, qué sé yo. De repente se quedan todos callados porque frente a esta masa que se yergue en la noche, dice que se parece mucho esa imagen a ese viaje final que no podemos nombrar y que identificamos con la muerte, pero en realidad es como todo el sentido de la vida que echamos de menos. Es una cosa muy vaga, ambigua, pero que atraviesa toda la obra de Wolfe, esto de moverse por la tierra. Y que atraviesa también tu novela, y de hecho, la última página de tu novela, la página 422 que tengo en esta edición, hablando del destino y el carácter del ser humano, vamos a conversar de eso en el programa. Tú dices que el carácter es el destino y el último día, desde la cubierta del barco que nos saque de aquí, recogeremos en una mirada los contornos de nuestra isla, sus bahías y sus playas, sus rocas acorazadas, azotadas por el agua. Entenderemos todo y sonreiremos desde la cubierta, sin culpa ni pena. Yo no sé si tú después de este viaje, del que vamos a hacer ahora juntos, con este mapa que tenemos acá y con tu novela, ¿lograste entender algo? O si después del viaje al revés, las piezas se desordenan más y uno se queda más con preguntas y con dudas que con una respuesta. Mira, ayer, por casualidad, estaba leyendo unas notitas de Chekhov sobre la escritura, y por ahí una de las cosas que dice es que no hay que ser embustero, no hay que ser taur, no hay que ser charlatán, no hay que ser fresco, hay que hacerle trampa como escritor. ¿Ya? Y dice que cualquier escritor que diga que entendió algo está haciendo de alguna manera un taur, un fresco, digamos, porque la verdad, digámosla con sus letras, dice es que este mundo no se entiende nada, eso es lo que dice. ¿Ya?
Pero la verdad es que hay pequeñas cositas que uno puede entender, ¿eh? Y a mí me costó harto, una de las cosas que traté de cuidar al escribir este libro, es tratar de recordar cómo pensaba cuando hice estos viajes, que son hace tiempo, yo no viajo hace tiempo. Y me acuerdo que una de las motivaciones que tenía era imaginarme, como adolescente, que uno está como preso de los límites que le pone el mundo. Uno es como un líquido, como esta agua en este vaso. Uno toma la forma del recipiente que lo contiene, entonces uno dice, pucha, siempre está criticando al recipiente. La sociedad que me presiona por acá, me presiona por allá, me obliga por acá, y finalmente toma una forma que no es la mía. Y uno siempre añora una forma que no es la que tiene por el recipiente que lo contiene. Entonces dije, tal vez en un viaje como este, en que uno anda por ciudades raras, con caminos de tierra, con gallos con turbantes, con túnicas, con una religión que no es la de uno, con una filosofía que no es la de uno, en que nadie lo conoce, en que nadie lo obliga, en que puedo estar todo el día encerrado en una pieza y sin salir de ahí, salir cuando tengo ganas, voy a tomar la forma mía, y no la forma que me obliga el recipiente. Y la gran sorpresa fue que la forma que yo tenía era la misma que tenía acá, que uno tiene una forma, ¿ya? Y esa forma, que a uno no le gusta, uno nunca está cómodo con su forma, digamos, creo que está dada por el carácter de uno, y contra el carácter no podemos Bueno, combatir. esa es una frase que yo te he escuchado varias veces, que he leído también en alguna de tus columnas y en otros escritos anteriores tuyos, no sé si en El Noreste, me acuerdo, y en la novela, que es la que cierra, esto de que uno es el carácter, la frase, al parecer, de Heráclito. No sé, ¿estamos seguros que es de Heráclito la frase? Eso Sí, lo hemos... Heráclito, se le atribuye a Heráclito. Sí. Ya. ¿Por qué, qué es lo que te señala esa frase, que uno es el carácter? ¿Qué implicancia tiene esa afirmación? Bueno, uno vive, sobre todo en nuestro mundo occidental, en que lo que más se valora es la libertad individual. Uno cree que uno controla su destino, uno cree que uno lleva las riendas, sobre todo en la adolescencia, cuando el destino es un gran horizonte que se despliega delante de uno y uno es un omnipotente que lo puede hacer todo. Uno cree que la biografía de uno tiene que decidirla, nos obligan a creer así, a pensar así. Oye, elige tu carrera, ¿eh? Oye, es el momento que tienes que decidir tu carrera, tienes que poner en orden tus prioridades en la tarjeta de postulación. ¿Qué quieres ser? Ingeniero, segundo lugar, matemático, tercer lugar. Te obligan a unas prioridades que son totalmente falsas, digamos. Entonces nos da la idea de que uno controla ese destino. Y después la vida te empieza a decir que la vida es lo que ocurre mientras tú lo planificáis, digamos, que es otra cosa. Yo creo que finalmente de las cosas que influyen en nuestro destino, en nuestra biografía, por decir así, tal vez la que más pesa es nuestro carácter. Es muy difícil escapar de ahí. Entonces, todos estos libros de autoayuda que hay, finalmente, ¿qué es lo que te dicen? Que con un pequeño gesto, tú puedes cambiar completamente tu destino. Qué sé yo, con una pequeña actitud distinta, tú cambias completamente. Y la verdad es que todo lo contrario, para cambiar muy poquito nuestro destino, tenemos que hacer un tremendo cambio de actitud. Pero a lo mejor no hay que cambiarlo, a lo mejor hay que profundizar o encontrar la beta que somos, la beta de ese carácter, y de ahí empezar a crear la vida, ¿o no? Vieja, ¿verdad? Conocerse a sí mismo. Eso es lo que uno busca con todos estos caminos. Simplemente conocerse, una vez que uno se conoce, acomodarse a eso, digamos, y vivir más o menos en paz con eso. El imperativo, el viejo imperativo de Píndaro, sé tú quién eres. ¿Quién eras tú en el momento que inicias este viaje, que es el punto de partida de esta... A ver, es una novela, pero también es un diario de viaje. Es un libro de ficción, obviamente, porque toda escritura es ficción. Pero está más cerca de la realidad que las novelas de ficción a las que estamos acostumbrados hoy día, sobre todo una literatura que habla más sobre la literatura o se mira al ombligo. ¿Quién eras tú en ese momento del viaje, en ese punto de partida? Hablemos, ubiquemos espacial y temporalmente al Transmena antes de llegar a Dakar, en Santiago de Chile, al otro lado de este mapa. Bueno, uno de los problemas que tiene ese libro, que tuve que resolver al momento de escribirlo, es que hay dos personas que viajar, porque son dos viajes. Que yo hilvané en uno solo en ese libro. Y el que lo lea con atención tal vez pueda descubrir la unión ahí, digamos. Pero la verdad es que entonces, por lo tanto, son dos personas distintas que viajan. El primer viaje, que es un viaje que parte ahí en Dakar, que está en el extremo tuyo del mapa ahí. Aquí, lo podemos ver. Y termina en Tombuctú, por aquí. Era una persona recién egresada de su carrera, estudié medicina, terminé y cumplí una promesa que me había hecho a mí mismo, que era viajar. Promesa que me había hecho cuando saliendo del colegio. Saliendo del colegio, los aviones en esa época paraban en Dakar, porque el combustible alcanzaba hasta Dakar. Entonces era un aeropuerto de reabastecimiento de combustible. Y tú ibas a Europa, como iba yo en ese momento, saliendo de cuarto medio, parábamos en Dakar. Y yo iba a Europa, a ver castillos y palacios y museos y a pasear y qué sé yo. Y de repente nos paramos a reabastecer combustible y paramos en la escalerilla. Entonces me asomé a la escalerilla del avión y me senté ahí a mirar, y lo que se veía era sabana, era África. Sabana, la que uno ve en las películas de safari, era tan raro en esa época que se viajaba poco, saber que África existía, que era una realidad, que no era una cosa de películas, de Tarzán y cosas, sino que se podía llegar ahí incluso más antes que a Europa, era muy raro. Y cambié de ganas, ya no quería ir a Europa, quería ir a África y me prometí ir. Entonces cuando finalmente fui saliendo, terminando medicina y fui allá. Y ahí fui a Tombuctú, que era el destino de esta ciudad. El destino final. El destino final, míticamente, claro. Después lo vamos a explicar, ¿sí? Y de ahí conseguí unos camiones que atravesaban el Sahara y eran unos pozos por aquí.
Y ahí descubrí el Sahara, entonces dije, tengo que terminar este viaje en otro viaje y atravesar el Sahara, entonces hice otro viaje en que terminé el viaje, digamos, y partí por aquí donde había quedado y lo terminé en Argel. Entonces, en el fondo son 2 o 3 momentos bien distintos que psicológicamente tuve que hilvanar, digamos. Sí, pero hay un momento que es del personaje que eres tú en la novela. No te voy a hacer la pregunta típica si Madame Bovary eres tú, porque claramente el protagonista, está ahí estás ahí en la novela. Toma una decisión en un momento de su vida, es un estudiante de medicina que está terminando la carrera, y de repente hace un quiebre inesperado. Y sobre todo, el quiebre inesperado no de irse ni a Europa, como lo hace normalmente un joven chileno, yo lo hice Europa después de terminar la universidad, sino que te vas a África, o sea, del tercer mundo al tercer mundo. ¿Por qué esa decisión? ¿Qué fue lo que te tiró a África Occidental? Y además la África menos turística, entre comillas, la menos obvia, que habría sido haber hecho el viaje a Argelia o a Marruecos y después volver a Europa. A ver, ¿por qué hacerlo y por qué hacer ese quiebre? La verdad es que mientras estudiaba medicina nunca, y como saben mis compañeros de curso entonces, nunca estaba muy cómodo en la carrera. Me interesaba mucho, me interesaban los conocimientos que habían ahí. Me interesaban menos los pacientes, pero sí me interesaban las tripas, el funcionamiento de la máquina, eso me interesaba mucho. Pero nunca estaba muy convencido de la carrera y la verdad es que uno va, de repente uno se siente como que todo este sistema que está construido para eso, por lo demás, para que la sociedad siga funcionando, te empieza a empujar y te obliga a tomar pequeñas decisiones que no duelen mucho, ninguna de ellas, pero se van acumulando en una misma dirección y de repente te descubrís que estás encerrado en una consulta haciendo algo que tal vez no es lo que te gusta. Entonces estaba muy consciente de lo que cada pequeña decisión era cerrar una gran puerta hacia otro lado. Y de repente como que me espanto con esta posibilidad. Y me fui a este lugar, me fui a recorrer como para pensar un poco las cosas y después me fui a estudiar cine, así que en realidad como que me espanté un poco de ese camino que es el camino natural, digamos. Ahora te voy a preguntar literariamente, lo que uno tiene, a ver, como lector en la memoria, como viaje por África, como viaje iniciático, yo sé que suena un poco pretencioso, pero es de alguna manera un viaje iniciático esto, o una novela de aprendizaje también en un cierto sentido. Uno tiene la novela de Paul Bowles, ¿no es cierto?, que es Bajo el cielo protector, que es un viaje que al revés, que parte desde acá, parte desde Argelia hacia abajo. Tú haces el camino inverso. A ver, ¿por qué esa decisión y si fue correcta esa decisión de haber hecho ese camino desde acá? Sí, Al revés del cielo protector, es como si los personajes se pudieran haber sí. encontrado en un punto. De hecho, hay un punto donde tú llegas en una supuesta ciudad que no existía, una ciudad inventada por el mismo autor. Sí, existía al final. Existía, sí. Pero no era la ciudad escrita por él. Sí, me acuerdo con lo que decís tú, me acuerdo de un profesor de cine que hablaba cuando debíamos edición y el tipo decía, nos preguntaba como alumno, ¿es lo mismo un fade out que un fade in? ¿Es simplemente el inverso de lo mismo? Sí. O sea, cuando una imagen se va a negro, ¿es lo mismo que una imagen de negro se vaya a imagen? ¿Aparezca la imagen? Obviamente que es lo contrario, pero ¿es solamente lo contrario o es otra cosa? Algunos decíamos que la matemática era lo mismo, digamos, con signo negativo, era lo mismo. Y dice, pero es lo mismo cuando usted va en un tren mirando lo que viene, que cuando uno va sentado mirando lo que va dejando atrás, ¿es lo mismo o es radicalmente distinto? Yo creo que es radicalmente distinto. En mi caso la decisión fue práctica. Yo dije, si parto por acá y atravieso el Sahara para volver a Europa, estoy obligado en mi camino de vuelta a Europa o no vuelvo. En cambio, si parto, yo sabía que las dificultades eran muchas, habían rebelión, había una serie de cosas. Entonces, si partía de aquí hacia acá, iba a tener muchas excusas para volverme. O sea, en cualquier momento yo decía, ¿sabes qué más? Hasta aquí llegó la cosa, yo con metralletas no sigo y me devuelvo. En cambio, si estoy acá, estoy obligado a atravesar esa cosa nomás para volver, no hay vuelta atrás, digamos. Entonces era como quemar las naves, en cierta manera. Entonces compré un pasaje de ida acá y me tuve que volver por tierra nomás. Era una forma de forzarme a terminar el viaje. Todas las del desierto, tú mismo lo dices. Dices que en el desierto lo que en realidad vemos a nosotros mismos. Tal vez el espacio abierto es distinto. Si uno va a Europa y va a París o va a Madrid, ya está todo hecho, está la historia, está la cultura y es fácil perderse y distraerse. Hacerse la trampa, hacerse el truco con uno mismo. Aquí al encontrarte con un desierto te encuentras también con un espejo, con un vacío que tienes que llenar de ti mismo. Tal vez eso fue importante inconscientemente en la decisión. Seguro. Es bien, sí. Eso es interesante porque ese espejo, cada vez que uno está solo mirando la llama de la chimenea o las olas del mar o las nubes que pasan, uno se está mirando a sí mismo. La diferencia es que en esos casos uno puede en cualquier momento aburrirse de mirar las nubes, sentarse y salir de ahí, apagar la chimenea y se acostar. Uno puede hacer esa cosa. En el desierto no, es un espejo obligatorio, que dura día y día y día y realmente uno empieza a forzarse a mirarse hacia adentro, digamos. En ese sentido el desierto es un poco distinto que las nubes, pero en todo lo demás es lo mismo, es simplemente una forma que te refleja a ti mismo, ¿no? Y también queda como una imagen, inevitablemente en un texto literario, los espacios y los lugares se van cargando simbólicamente, si quiera o no.
aunque sea una descripción de un viaje real, con personajes muy reales, hay momentos que los espacios ya tienen una carga simbólica muy fuerte. Y para mí el desierto me resonó como un desierto de fondo, que es el desierto del sinsentido, que aparece en varias reflexiones tuyas. Es decir, la sensación de que la existencia humana al final es un desierto, que todo será borrado por una tempestad de arena, que no va a quedar nada, así como esas ciudades que desaparecen bajo la arena del Sahara. Y eso late y fuertemente, y duele a veces en tu escritura. Bueno, yo soy un poco o muy pesimista, en el sentido que, claro, no veo que haya un sentido previo en las cosas. O sea, no creo que a uno le enseñen en el colegio, mire, este es el sentido de la vida, como te lo enseñan, ustedes tienen que elegir aquí y no lo hay. Pero tampoco soy pesimista y soy muy optimista, al contrario, en el sentido que creo que ese sentido existe, pero no es previo. O sea, el sentido está, pero uno lo hace. Uno dibuja su figura en la arena, uno hace cosas, digamos. O sea, sobre este caos que hay en esta mesa, en que hay un mapa, hay una taza, hay unos anteojos, hay un papel, uno puede mirarlo de atrás y ver que estas cosas forman un triángulo o figuras geométricas, y esa figura geométrica nos da la idea de que hay una forma por debajo de las cosas que las explica. Eso es lo que hace la ciencia, eso es lo que hace la filosofía, eso es lo que hacen las religiones, eso es lo que hacen los mitos, es tratar de inventar figuras geométricas detrás de las cosas y que le dan un sentido. O sea, soy pesimista en el sentido de que no hay un sentido previo, pero soy optimista en el sentido de que creo que tenemos que forjarlo. Y tenemos que, por tanto, tenemos que tener muchas cosas dentro de la cabeza para ir inventando esa figura. Tú mismo dices que si no hay un sentido hay que construirlo, porque si no es insoportable la existencia. Dice por ahí, la vida es insoportable. ¿Ah? Seguro, es un tedio infinito. Ahí está también cruzada de alguna manera con eso la pregunta de qué es lo que vale la pena escribir. ¿Cuándo comenzar un libro? Que también atraviesa y parte en el origen de... ¿Cuándo tú decides que esto se puede narrar y contar? ¿Cuándo vale la pena que se haya contado? Y esa pregunta me parece muy bonito, y tú hablas ahí del fracaso de la literatura, que finalmente siempre escribir es fracasar. Y leo textualmente, quería fracasar junto a otros escritores en el intento de llenar de palabras este desierto. Dos preguntas quizás en una. ¿Qué es el fracaso de la escritura? ¿Qué entiendes tú por el fracaso? Y ¿por qué vale la pena y cuándo uno decide que esto vale la pena y que realmente se transforma en una narración, merece ser contado? ¿No se toma esa decisión? No tengo respuesta para esas cosas. Intento en el libro, uno intenta. Eso es la gracia de un libro, que uno intenta respuesta, después se arrepiente, ahí quedó impreso para siempre, después uno cambia de opinión, pero uno trata de expresarse. El fracaso es garantizado al escribir. Yo creo que es imposible que no creo que exista un escritor que diga, mira, lo logré, ahí está, eso es lo que quería decir. Es imposible, digamos, no creo que exista esa persona. Sería una persona muy bruta, digamos, que crea haber resuelto la ecuación y ahí está, para que todos la lean. No creo que exista ningún escritor serio que haya pensado algo así, digamos. De manera que el fracaso es garantizado. Uno nunca logra comunicar las cosas. Pero hay un cierto consuelo en intentarlo, y eso más o menos responde a las dos cosas. Hay momentos en que uno dice, ¿sabes qué? Por lo menos intentarlo. Uno tiene tanto respeto a los libros, de que empieza a leer y le gusta esto, uno tiene tanto placer de ello, que cuando uno lo intenta a su vez, cree que la vara es muy alta, digamos, y no es tan alta. La verdad es que creo que hay que llegar y tirarse. En el momento que descubrí que lo que me tocó es lo que hay que poner, y es lo único que tengo, no tengo más que eso. Entonces no puedo ser que agarre lo que tengo en mi cabeza, lo ordene en orden de importancia y profundidad, y agarre solamente los top 3. Uno tiene que hablar de todo y pasarse a cosas frívolas, y a otras divertidas, y a otras tristes, y a otras... Es lo que uno le tocó. Pero uno inevitablemente ordena, o sea, el narrador, aunque sea un agnóstico, un descreído, creo que no hay un Dios, ni una verdad, ni sea un científico, todos aquellos que tienen la visión de un orden, ordena la realidad. Hay una voluntad de orden que late detrás de la escritura. Exactamente. Claro. Sí, y... Porque si no sería un potpurrí de fragmentos, ¿no? En este caso tu novela hay una figura geométrica grande, y pequeñas figuras geométricas secundarias que finalmente le dan un orden a la cosa. Fue justamente esta angustia que la cosa, ¿cómo va a ser posible que este mundo no signifique nada? Entonces uno viene y lo ordena, y corre el brazo más para acá, y corre esto más para allá, y arma una figura que le da cierto sentido. Y ahí es donde miente. Y en esa mentira es donde explica las cosas, pero al mismo tiempo le promete a otra persona que la lee una posible explicación, que lo hace seguir pedaleando. Y así vamos pedaleando unos con otros. En este viaje, por ejemplo, conocí a unos paleontólogos que buscaban dinosaurios en el desierto. Y los encontraron. Yo los abandoné y los dejé cuando todavía no sabía si les daban permiso o no. Los tipos ya meses esperando el permiso. Finalmente, un par de años después, mirando una revista Science o Nature, me encuentro con el paper de ellos, mostrando el dinosaurio. Se lo habían encontrado, lo habían transportado, 6 toneladas de hueso por la cuestión, se lo llevaron de vuelta, lo reconstruyeron, descubrieron 2 especies nuevas y las publicaron. Y eso explica un poco la cosa. ¿Por qué fueron a buscar dinosaurios allá? Por alguna película que vieron cuando chicos. Si finalmente una pequeña narración que les hizo pensar que buscar dinosaurios era algo
Después hay un barniz científico, pero la verdad es que el placer de descubrir un dinosaurio en el desierto, y por eso lo hicieron, y finalmente, o sea, ellos fueron por alguna narración que escucharon. A la vez, ellos descubrieron estos huesos, los publicaron, y a su vez significan las ganas de otros de ir. Podríamos verlo, tenemos unas imágenes ahí detrás, si puede encender la pantalla, justamente donde vamos a tratar de ver más adelante, donde aparecen, ahí hay es un recorrido rápido, pero... Aquí están ellos. ¿Dónde estamos ahí? ¿En qué parte del recorrido? Esto es en Níger, aquí, exactamente ahí. Esto es desierto, el comienzo del desierto, el borde sur del desierto. Y ahí descubrir, esta zona está llena de dinosaurios, se ha descubierto ahora que es una mina de oro de dinosaurios. Pero esto que ahí están descubriendo acá unos huesos de un brontosaurio, este es un hueso, una pierna y un gran hueso, acá hay otro. Y no sé si en la otra foto, en la siguiente... ¿Vamos a ir a la siguiente foto? Sí. Ya, ahí viene viene el paper que publicaron, no sé si es Science, Early Cretaceous Dinosaurs from the Sahara, ya se transformó en una narración científica, lo que uno quiera, pero ordenada, el orden que dices tú, muestra cómo era el mundo en ese momento. Y en la siguiente está finalmente en la otra, aquí está el dinosaurio, que estuvo guardado ahí bajo tierra, no sé, 100 millones de años, hasta que estos tipos lo rescatan. Entonces, esto es interesante. Uno viaja por una narración que escuchó, en la forma de una película de Jim de la Selva o de un paper, da lo mismo, llega y a su vez vuelve con algo y lo narra otro, y ese tejido que se va produciendo de realidad y ficción y ordenamiento es donde se construye finalmente el tejido del mundo. Más que definir Aristóteles definía al hombre como un animal parlante, digamos, ya no me acuerdo exactamente en griego, no quiero decirlo mal, el logos, ¿no es cierto? Es más bien el animal que necesita narrar y necesita darle un sentido a la existencia. Es decir, el hombre no puede vivir sin un sentido. El sentido narrativo, estamos hablando de sentido trascendente. Es una tragedia media biológica, porque se supone que estos primates que se pararon y miraron la cosa de un poquito más arriba y desarrollaron el lenguaje, lograron sobrevivir con eso. Fue una estrategia de supervivencia de la parte del mecanismo de la evolución. Pero esta conciencia del entorno tenía una trampa más rápida, que lo exigía darle un sentido. Estamos siempre sufriendo por esa misma cosa que nos dio este predominio sobre el mundo, al mismo tiempo nos dio esta exigencia de buscarle sentido a las cosas. Es una máquina de doble filo, digamos. Ahora, da la impresión que tú concibes al ser humano, esta es una pregunta gruesa, como un ser fundamental, o sea, que la base final es lo biológico, a eso se le agrega lo otro, pero finalmente las grandes cosas que nos inventamos, incluso en el amor, uno podría reducir el amor a un acto biológico, lo que te dijo Goffredo yo una vez, ¿no? Ir a la caza, la historia de amor se puede explicar como un cazador que persigue su presa. Y así todo. Todo finalmente es biológico en el hombre. ¿O no? Sin duda no podemos escapar de eso. No podemos escapar de lo biológico. No hay espacio humano fuera de lo biológico. No creo eso. Pero decir la frase reduccionista, decir que no somos más que... Eso te quería preguntar. No es cierto. Ayer me mostraba a mi hijo un cómic que estaba leyendo él y decía ahí que el arte es aquello que escapa a eso, justamente. Entonces, por ejemplo, mostraba un prehistórico que corría persiguiendo a una mujer, o sea, instinto de procreación. Y de repente la mujer se escondía, instinto de supervivencia. Pero de repente aparecía un tigre de dientes de sable a perseguir al hombre, entonces el tipo escapaba a su vez, supervivencia. Se colgaba una rama, el tigre se caía por el barranco, supervivencia. Ahora voy a volver a pensar en la mujer, procreación. Pero en lugar de eso, se burlaba del tigre. Eso es arte. Claro. Entonces esta herramienta tiene una doble lectura y nos ha permitido crear una cosa que se llama la cultura humana, que es donde estamos más cómodos, donde lo que nos hace esencialmente hombres, digamos. Y por eso que, si bien creo que no podemos escapar de los límites del mapa, el mar océano que rodea el mundo es biológico, y no podemos escapar de esos límites, o físicos, o químicos, qué sé yo. La verdad es que el espacio interior es inmenso, y no creo que se pueda explicar nada por una simple... No es que no se pueda explicar, sino que siempre es más que la suma de las partes. Esto es un tema epistemológico que no soy el encargado de explicarlo, pero creo que no es tan simple. Quiero brevemente, sintéticamente, hacer el recorrido, que es muy bonito verlo aquí en el mapa, el viaje, los dos viajes en uno, es uno en la novela. Que nos vayas contando brevemente por dónde pasaste, los hitos más emblemáticos, cómo parte el viaje, por qué países y lugares anduviste. Y ahí aprovecho quiero que me hables un poco de este río. Los ríos son muy importantes en los lugares, son lugares siempre míticos. Qué sé yo, en Mesopotamia está ¿cómo se llama? El famoso río, el Tigris y el Éufrates, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos un río tan mitológico, el Mapocho, pero aquí está el Níger, que es como el Nilo de esta África. Y vamos recorriendo, va a ser una primera recorrida del mapa, vamos mostrando por dónde anduviste. Esto parte aquí en Dakar. Estamos en Senegal ahí. En Senegal, la capital de Senegal. Y justamente partí donde me había sentado en la escalerilla saliendo del colegio. O sea, retomé esa visión, digamos.
Y ahí partí. En lugar de entrar, mi destino era Tombuctú, era llegar aquí. Sin embargo, tenía cierto temor de entrar, porque estos son mundos muy raros, que espero haberlo descrito bien en el libro, en el sentido de la angustia que se produce, porque es un choque cultural muy fuerte. Y andaba solo, además, no era una expedición, era un tipo solo con una bolsa, digamos. Entonces, el choque es medio fuerte. Entonces, como andaba como asustado. Y me demoré en entrar, y anduve como un buen tiempo por aquí, por la orillita, ¿no? Hasta que fui conociendo la cosa y de repente ya me decidí y partí. ¿ya? Y entré, entonces llegué hasta acá, me metí ¿A por Guinea-Bissau? acá, ¿Cruzaste atravesé acá? Gambia, que es un país muy raro, muy chiquitito, que es un puro río. Como ¿no? una franja, Que es ¿no? el río Gambia. Sí. Esta forma se explica porque estos eran ingleses, los europeos se instalaban en los puertos nomás, a traficar esclavos, para adentro no se metían, se demoraron mucho en meterse. Pero de repente por el río se podían meter, entonces los ingleses como que conquistaron esta orilla, y los franceses tratando de rodearlos para que no siguieran penetrando, rodearon alrededor, digamos. Entonces se producen estas formas raras en África, que son en el fondo colonias como deos, te fijas, aquí hay otras que son como deos, intentos de internarse y apoderarse del territorio hacia adentro. Guinea-Bissau es portuguesa, se independizó hace muy poco tiempo, y de ahí finalmente ya me decido a volver y entro, intercepto la línea del tren aquí. Y aquí me voy en tren hasta acá. Hasta Mali. Entro a Mali, hasta la capital, que es Bamako, y aquí me voy orillando este río famoso que mencionas tú, que es el Níger, con todas las ciudades que tiene, que son, creo que es lo más atractivo de África negra, lejos, y hasta Tombuctú. Y ahí es el desierto. Oye, háblanos de ese río, El tiempo y el río, dice Thomas Wolfe. Bueno, el río es el río, pero además es un símbolo muy poderoso, ¿no? Cómo se puso las ciudades que se pueden. ¿Qué es este Nilo? Háblanos de este Nilo del ¿Cómo se Níger. llamó? El Nilo de los Negros. ¿Ah? Heródoto, el griego, 600 a.C., hablaba, ya sabía de este Nilo de los Negros, hablaba de este río Níger. No lo llamaba Níger, pero era este río que atravesaba África, así, allá en ciudades, que algo sabía de él de eso. Pero fue un misterio por mucho tiempo ese río. Yo creo que es mucho más interesante el Níger para los europeos, porque era realmente un misterio, así como el Dorado, como se suponía que era el río por el cual uno entraba navegando hasta ciudades de oro, había una serie de mitos reales, no eran sueños, y que iban a abrirse para aquel que descubriera este río. Los europeos habían rodeado todo el África y no sabían dónde desembocaba este río. Entonces había mitos, algunos decían que desembocaba en el Nilo y que era el Nilo, otros decían que se diluía en el desierto, otros decían que se hundía en la arena y aparecía como un túnel por acá por el norte, emergía de nuevo, todo tipo de, otros que se vaciaba en este lago y ahí se evaporaba, había mil historias, unos decían que iba hacia allá, otros decían que venía hacia acá, nadie sabía nada. Es bonito saber que el que resolvió el misterio finalmente fue no lo mencionó en el libro, pero un tipo McQueen, ¿ya? Que sin viajar a África, porque los europeos mandaban expediciones y expediciones y morían todos aquí, morían como moscas, mandaban 100 gallos y no volvía ni uno, mandaban 4 y no volvía ni uno, y de repente volvía uno con 2 datos. Bueno, este McQueen, que manejaba una plantación en el Caribe, recogía estos datos, y los juntaba y los miraba y armaba, y de repente publicó un paper, un artículo en una revista geográfica en que dice que el Níger desembocaba en la forma de muchos brazos chiquititos, por eso nadie se había dado cuenta, aquí, en el Golfo de Guinea. Y nadie le creyó, se ignoró ese artículo y siguieron mandando expediciones hasta aquí. 30 años después, los primeros expedicionarios, los hermanos Lander, logran desembocar acá y se sorprenden de haber desembocado en el Golfo de Guinea, donde McQueen había puesto el final hace mucho tiempo desde su sillón, digamos, desde su pura cabeza. De manera que el Níger es una leyenda en sí misma, como río, digamos. Lo otro que tiene interesante es que además se llamaba de muchas maneras. Como son muchas tribus, cada tribu lo llamaba a su manera. Entonces, para los europeos que recogían datos de un comerciante, llegaban miles de datos distintos con nombres. Acá se llama Mapocho, acá se llama no sé qué. Entonces, ¿quién sabe si es el mismo río, son ríos distintos? Era toda una confusión. Lo otro que tiene interesante este río que parte, viene por los reinos húmedos, ¿no es cierto?, acá en el sur, gira hacia el norte, y cuando llega al desierto como que se asustara, porque aquí empieza el desierto, y se devuelve. Entonces se transforma en una especie de ruta que trae todos los productos de los reinos negros, oro, maderas, pieles de animales, todo lo que producen los reinos vegetales de acá, digamos, y lo llevan lo más al norte posible. Y Tombuctú es eso. Entonces Tombuctú es el punto más norte donde se puede llegar con los productos desde acá, o desde acá, los dejan ahí y se vuelven en sus canoas estos mercaderes. Y acá los recogen los árabes que vienen en sus caravanas de camello atravesando el desierto, que es otra máquina, es otra tecnología, el camello. El camello es un especialista, el camellero, el caravanero, es un especialista en desierto. No puede seguir acá, ese no sabe internarse en la selva. Y los de las canoas no saben internarse en el desierto. Y Tombuctú está en el punto en que se vuelven... En la frontera. En esa frontera. Ahora, Entonces, lo interesante de esto es que tú, varias veces en el curso de tu novela, Tubab, para el que recién nos esté sintonizando al azar haciendo zapping, donde cuenta este viaje que estamos recorriendo con él, tú insistes en ir a Tombuctú, a pesar de que te dicen que ahí no pasa nada, que no tiene ninguna gracia, hay otros pueblos más interesantes, pero tú quieres ir a Tombuctú, que es
primero la frontera, el nombre está muy cargado de leyenda, a lo mejor no es lo que... Pero tú insistes en ir, aunque no pase nada ahí. ¿Por qué esa insistencia en llegar a Tombuctú? Hay una reflexión en la novela, por eso te estoy preguntando sobre el llegar ahí. Bueno, en primer lugar el carácter, que no está en la novela más que al final, pero en primer lugar la obsesión personal. Si uno dice quiero ir allá, va allá, digamos, dice que no va allá y que ya vine, ya partí, así que ahora voy a llegar, es un tema obsesivo personal. O sea, aunque todos te vayan disuadiendo en el camino, tú querías llegar. Segundo, porque tiene un valor en sí mismo, un valor real, de belleza, de lugar interesante, a diferencia de lo que se dice. Claro, la mayor parte de los mochileros viajan en realidad como buscando ciertas entretenciones, hitos, no sé, la torre más alta del mundo, la cascada más grande, cosas así, entonces se encuentran que eso no hay. ¿Ya? Pues ahí leído la historia, entonces las calles las recorrí de otra manera y te empezás a entusiasmar de verdad, no simbólicamente, es precioso, es un pueblo que vale la pena. Eso es otra razón. Y está el tema de la frontera, que ahí quiero detenerme un poco, que por lo demás es un tema que ya estaba presente en otros escritos tuyos, está presente en el noreste simultáneamente, y te he escuchado reflexiones muy bonitas a propósito de la frontera. ¿Qué es lo que sucede en la frontera? ¿Qué es lo que aparece en una frontera? ¿Y por qué te han interesado siempre las fronteras? No, creo que más que... Porque Tombuctú sería una frontera, ¿no es así? Sin duda, claro. Más que preguntarse qué es lo que hay en la frontera, por qué es lo que ocurre ahí, yo creo que es la única parte en que ocurren cosas. Sí, la definición de la frontera es el lugar donde ocurren las cosas. En el centro no ocurren las cosas. Las cosas ocurren en el borde. Entonces, por ejemplo, si uno se interesa en el imperio inglés, puede buscarlo en el Congreso, en el Parlamento inglés, buscar documentos en la Sociedad de Geografía o las cartas que mandarían los gobernadores y ver ese enfoque, digamos, puede leer los libros de historia. O puede irse a ver el imperio inglés a donde apenas llega el imperio inglés. O sea, no sé, en Kenia, por ejemplo, en una orilla de Kenia, no en la capital, en el último pueblito ahí donde hay un colono inglés que tiene una plantación, ese imperio inglés es más interesante, donde llega el último rayito de luz del imperio. Creo que es más interesante ver el imperio español en la capilla de la Alameda, que se llama la iglesia de San Francisco, que era una capilla de soldados, digamos. Que en la Plaza Mayor. Claro, que en Sevilla, ¿no es cierto? Que donde están todos los archivos, donde convergía toda la cosa. Porque lo que llega allá, si bien es el último rayo que llega como el rayo esencial del imperio. O sea, está la capilla, está la Virgen del Carmen, está el Cristo, están los soldados, está la frontera militar. Entonces, lo que sea que hayamos sido, lo que llega ahí, porque más allá, si no llega ya no es imperio español, ya son mapuche, otra cosa. Entonces, ese último rayo es interesante porque es más simple. Es más cogible, es más entendible, se ve en contraste con el lugar donde cae el rayo y por tanto uno entiende mejor las cosas. Tú también dices por ahí, por ejemplo, una escena muy estás en un café. ¿Qué es mejor un café en este lugar en África, en un pueblucho perdido en África, que el café a lo mejor que está en París o el café famoso de no sé dónde? ¿Por qué ese café? Es lo mismo, o sea, está en un café en unos arcos coloniales en Banjul, que es la capital de Gambia, pero que es nada, o sea, es menos que, o sea, con Barbalá, es nada, y ahí, un pueblo muy chico. Entonces, y sin embargo, ahí en esta arcada... Más respeto con Barbalá, pues, hombre. No tengo nada. Pero es muy chico con Barbalá. Entonces, tú estás en ese café, pero el mantel es blanco, impecable. Te atienden unos mozos vestidos de blanco impecable. Ese blanco cuesta mucho tenerlo, si hay que lavar la ropa 4 veces al día. El polvo del desierto, ¿no? Es puro polvo, es un polvo rojizo. Entonces, que los tipos tengan mantel blanco, alguien tiene que lavar muchas veces al día. Hay una obsesión con tener eso blanco. Esa cosa es algo inglés ahí, que está más presente en Inglaterra, en ese mozo negro vestido de blanco, que te trae un té que cuesta traerlo, con una tetera que hay que cuidarla mucho, que es la tetera, y te sirve el té, que en Victoria Station o en Trafalgar Square, en un cafecito por ahí, en que todo es así. ¿Dónde habría una frontera interesante nuestra, en Chile, ya que no nos podemos desplazar a África? ¿Dónde tú encontrarías fronteras acá, en tu propio territorio, digamos? No sé. No hay fronteras, tiene que haber. Está lleno. Pero se me ocurre un ejemplo justamente porque en todas partes hay, digamos. Lo que pasa es que hay que andarla buscando. A lo mejor tiene que buscar a alguien de afuera. A lo mejor Herzog tendría que encontrarla acá. Claro, seguramente alguien que venga de afuera puede verlas con más facilidad, digamos. Lo que para nosotros es obvio. Por ejemplo, cuando estaba aquí en Argelia, llegando ya al norte, me di cuenta que eso era Chile. Esto, el norte de Argelia, es el paisaje chileno. Acá el mapa, sí. El paisaje chileno no es que te recuerde el paisaje chileno, sino que es el paisaje chileno. O sea, alamedas, acequias, árboles pintados blancos hasta 1 metro del suelo para que no suban la hormiga, tipos con el bigotito que llamamos de guaso, que en realidad es de musulmán argelino. Ahí vemos
todo lo árabe que somos sin saberlo. Súper árabe. Las Claro, casas coloniales que llamamos españolas nosotros, o coloniales, son árabes. Entonces, y ahí uno entiende que cuando llegaron los españoles acá, acababan de dejar de ser árabes 3 días atrás. Eran árabes y habían sido árabes por mucho tiempo. Entonces, en el fondo, somos muy árabes. Le agregamos algunas cosas. Entonces, es interesante, por ejemplo, dicen los arquitectos que si bien la forma de la casa colonial nuestra de campo es árabe, tiene algunos elementos que se agregaron acá, que es el patio cuadrado cerrado para protegerse del ataque, y en esa frontera se produce una arquitectura propia y Tú una cosa en la misma novela lo haces y en una columna que te leí por ahí, me parece que también, tú lo graficas muy bien esto en la música, en el jazz y particularmente en las famosas Blue Notes. ¿Cómo se ve ahí esto que estás diciendo tú en la música, esto de la frontera? Es un ejemplo de cómo chocan dos mundos y generan uno nuevo, que puede ser un aporte, una cosa que antes no estaba. Los negros africanos, esclavos, llegaban a América y traían sus cosas, su lenguaje, sus mitos y su religión, y traían su música. Y como los músicos saben y los físicos saben, entre un do y otro do, el do que sigue hacia arriba, digamos, el doble frecuencia. Bueno, esos dos do, o un la y un la, en esas dos notas suenan iguales. Es como que la misma nota pero más aguda, pero es el mismo sonido. La pregunta para los músicos es cómo divido el espacio entre medio. Yo no puedo hacer canciones de do en do, ni de la en la. Tengo que dividir el espacio musical en trozos más chicos. Y no se puede dividir. No se puede ir armónicamente en distancias iguales. No hay una forma correcta de dividirlo. Es imposible. Entonces, cada cultura lo ha dividido a su manera. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a las 7 notas. Do, re, mi. Los africanos usan una escala de 5 notas. Bueno, entonces, y algunas coinciden con las nuestras y otras no, porque los espacios no son intervalos regulares. Cuando llegan estos negros, esclavos, a América, y cantan sus canciones, y escuchan las de los blancos, que les gustan también, tratan de cantarlas. En misa, en los gospels, negros spirituals o lo que sea, tratan de cantarlas, y se dan cuenta que no les calza. Entonces el cantante negro tiene que improvisar. Cuando ve acercarse la nota que viene, y ve que él no la tiene en su escala musical, mental, entonces improvisa, tiene que decir, la subo o la bajo, pero no puedo quedarme aquí porque no la tengo. Entonces, generalmente la baja. Tiene una tendencia a bajarla, que es lo que le da el tono melancólico a los blues. Entonces, esas dos notas que se bajan, que son la tercera y la quinta, creo, son los Blue Notes. Y son notas que se improvisan. Y en esa improvisación se produce un espacio de improvisación que generó el jazz, por ejemplo. Que es un espacio en que en esas notas se cuelan y generan toda una frase. ¿Y uno podría hablar de frontera interior al interior de uno mismo también? Llevando un poco este juego a la frontera. Sin duda, pero no quisiera especular de eso, porque uno se pone un poco pomposo y metafísico, pero sin duda, yo creo que hay que buscar los bordes. De lo que uno sabe, lo más interesante está en el borde de lo que sabe, no en el centro de lo que sabe. O sea, entonces, para un médico es mucho más desafío enfrentarse a un paciente frente al cual no tiene diagnóstico, que enfrentarse a uno ante el cual el diagnóstico está en los libros, digamos. Entonces, lo interesante, lo que le da sentido a la profesión, al oficio, a la vida, es justamente la orilla más oscura. Tú dices por acá que la pregunta es por uno mismo y afirmas varias veces que el destino es uno para cada uno. O sea, no hay preguntas generales. ¿Cuál sería la pregunta o las preguntas que te fueron surgiendo tus preguntas propias de Beltrán Mena, que hace que justifique que tengas que escribir esto? Pues si ya están respondidas por otros, tendría sentido. Las preguntas de Mena. No sé, yo creo que tengo como bastante claro el recuerdo de las preguntas que tenía en la adolescencia. ¿Ya? Y generalmente, y ahora las tengo respondidas, por decirte así, pero no son respuestas. La respuesta consiste en decir que no importan. ¿Cuáles eran tus preguntas entonces? Bueno, Rápidamente. Cualquier adolescente, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Existe Dios o no existe Dios? Eso es fácil. A ver, respóndela. Quiero que no existe. ¿Cómo tiene respuesta esa? Pese que se me quema un poco. A ver. Como no lo veo, entonces mi respuesta es simple. Lo que quiero decir con esto es que la respuesta que uno se da no es la respuesta de la verdad. Yo no sé si eso es verdad o es mentira. Sé que es suficiente para permitirme seguir andando por el mundo sin esa incomodidad de la pregunta. Por ejemplo, Wittgenstein, un filósofo que a mí me significó mucho en esa búsqueda que sé que leía filósofos y que de repente llego a Wittgenstein, que es un filósofo difícil, y especialista, y qué sé yo. Sin embargo, entendí a Wittgenstein hasta donde yo podía entenderlo. ¿Y hasta dónde? Hasta donde me servía. Si puede que mi análisis de Wittgenstein y las respuestas que él me dio, que me tranquilizaron, me quitaron esa inquietud, me metieron a entender el mundo hasta donde yo lo veía, me permitieron explicarlo. Esa explicación es lo que buscamos. Cuando me lo explico, no necesito más Wittgenstein. ¿Qué me importa que venga un experto en Wittgenstein que me diga que en realidad se ha descubierto una pequeña falacia en la conclusión de Wittgenstein en el punto 6, punto 3, punto 2, y en realidad no me interesa. Hasta donde yo lo seguí, me liberó de una manera de ver el mundo. Me hizo entender ciertas cosas. Entonces, ese tipo de respuestas son preguntas que te acompañan ciertos kilómetros, pero que después ya son mochilas que te pesan, que ya no tienen valor, digamos. Tiene valor la pregunta, porque son incomodidades. Cada pregunta es una incomodidad.
¿Por qué ocurre esto? Mira, hasta que uno no tiene una explicación para eso, y ese conjunto de explicaciones, que no son respuestas, no son verdades, son explicaciones que uno se da, lo constituyen a uno finalmente, y uno queda más cómodo en el mundo. Esa es más o menos la cosa. Una de las No he descubierto preguntas, nada. una de las preguntas que te laceraba, te quemaba, te impulsaba a moverte era la pregunta por el destino de América. Que es una pregunta que se la habían hecho otros, por ejemplo, un Godofredo Yomi, la Escuela Arquitectónica del Paraíso. Tú conociste a Godofredo Yomi y hay un capítulo muy hermoso dedicado a él. Pero es también la pregunta del Noreste, este periódico que tú fundaste con Santiago Elordi. Aquí tengo el primer ejemplar, está un poco... el del Trajín. Vamos a mostrar aquí el número 1 de Noreste que apareció en noviembre de 1985, que viene con un artículo de Sendrarse, escrito por ti, Bles Sendrarse Roja, sobre los rieles. Bueno, la vía peligrosa, pero una de las preguntas fuertes de este periódico era la pregunta por América. Lígame esa pregunta con tu viaje, con el libro, digamos. Y si sigue siendo una pregunta para ti interesante, ¿o no? No, hoy día no es una pregunta interesante, creo que es una pregunta... Abstracta, en cierto teórica, sentido general. absurda, ¿Ya? y en cierto sentido muy valiosa. Es absurda porque son tonteras intelectuales. ¿Cuál es el destino de América? Si finalmente es una tontera, si finalmente lo que importa son otras cosas más simples que esa. Sin embargo, una pregunta valiosa porque te echa a andar. O sea, uno de los valores que tiene las preguntas es echarte a andar. Cuando una persona se mete a estudiar biología, por ejemplo, no lo hace porque haya analizado todos los prospectos, las posibilidades, y ha descubierto que la pregunta más valiosa está en la biología. Es por algo que le pasó en tercero medio, en segundo medio, tal vez tocó destripar una rana, un ratón, y eso le preguntó una cosa. Las preguntas que lo hicieron meterse a la biología ya las respondió rápidamente en primer año. Sin embargo, siguen la cosa. Entonces, lo importante de las preguntas es que nos echen a andar, que nos impulsen en una dirección. En ese sentido, la pregunta de América, que nos hacíamos con el Noreste, era una excusa para viajar por América, para entrevistar gente que viajara por América, para que alguien nos tratara de explicar cuál es la diferencia entre Lima y Bogotá, para que alguien nos diga quién es mejor, la montaña o la selva, para eso. Entonces, en el fondo es una pregunta absurda desde el punto de vista del intelectualismo puro, y tampoco tiene respuesta, cualquier respuesta va a ser caprichosa, digamos. Pero es una pregunta valiosa en el sentido que el territorio que hay que recorrer para responderla, o para actuar como Vale uno está más que la pregunta. Bles Sendrarse, es inevitable hablar de él. En tu caso, tú has sido una especie, en el buen sentido, un divulgador de un escritor poco conocido. Yo he dicho otras veces que yo... Perdón, señor director, ¿se puede ir al baño entre medio, no? No podemos, normalmente no podemos, así que vamos a tener que aguantar un poquito. Sigámonos. Al único que le permitimos esto fue al poeta Leopoldo María Panero, que se levantaba cada 5 minutos al baño y volvía a la entrevista. Podemos seguir. Ese es Leopoldo María Panero. Más ahí más corta la respuesta. La fisiología, ¿ves tú? La biología. No podemos escapar de eso. Bueno, Bles Sendrarse, quiero que pongamos un audio de un programa en que Bles Sendrarse ha entrevistado en París, un programa de radio. Estamos escuchando hoy los sonidos de la cortina inicial y vamos a escuchar de pronto la voz de Bles Sendrarse. Y te quiero preguntar, a ver, uno, así como las preguntas, uno se identifica con ciertos escritores, así como uno sigue preguntas, se enamora de ciertos escritores en un momento de su vida porque los vote. ¿Cuál ha sido tu relación con Sendrarse y qué significado y qué importancia tuvo también para este viaje, para esta novela, para lo que has hecho? Ahí viene la voz, mira, vamos a subir un poco la voz de... Ese es Bles Sendrarse. C'est un spectacle magnifique. Elles sont dans leur élément et cette masse elle Hablando de las nage ballenas. à la vitesse à laquelle elle nage avec grâce, plonge avec grâce, c'est très beau à voir. Es bien sorprendente, porque tiene una voz bien distinta a la imagen que tiene uno de él. ¿Quién es Bles Sendrarse para quien lo conoce? Sí. Hazme un relato rápido de Sendrarse. No, Sendrarse es un escritor, por ponerle un oficio, digamos, en realidad fue muchas cosas, pero donde importa más es lo que hizo como escritor, vanguardista, o sea, vivió en la vanguardia de París, peleó en la Primera Guerra Mundial, donde perdió un brazo. O sea, fue un combatiente, además un soldado, y aportó a toda la vanguardia. O sea, realmente yo diría que es la figura cardinal de la vanguardia, sin embargo, siempre está en segunda fila. Tú ves la vanguardia del cine, en segunda fila está él. Ves la vanguardia de la poesía, que es Apolinera el que tiene el trono, pero detrás está él. En cada cosa está Sendrarse detrás, en el teatro, en el ballet, en el... Sin embargo, no le daba importancia a eso. Entonces, él no se consideraba literato. Él quería hacer negocio, él quería hacer buenos negocios, especular en la bolsa, y de repente se dio cuenta a los 50 años que era escritor, que es lo único que le había resultado, digamos, pero no era lo que él quería. Entonces, tal vez por eso está en segunda fila, pero es un tipo de primera importancia en cualquier campo que alguien se meta. Tiene de interesante para ti. Para mí, en mi adolescencia. A ti, sí. A mí me llegó desde Valparaíso. Godofredo Yomi lo trajo a Chile, porque estaba desde antes. Hay una relación con Salvador Reyes, con otros escritores. ¿Le pasó una entrevista a Salvador Reyes? Sí, eran amigos.
Sí. Y, o sea, Sandrás está en Chile de mucho antes. Las primeras traducciones al castellano se hicieron en Chile, no sé por qué, tal vez por Salvador Reyes. Pero a mí me llegó por Yomi. Cuando Yomi fue en los años 50, fue a París, volvió transmitiendo, esto me lo contaba mi papá, que era alumno de él, volvió transmitiendo y vuelto loco con Sandrás. Entre otras cosas porque habló con Sará y Sará le contó, Tristán Sará, quién fue Sandrás, digamos. Entonces todos empezaron a leer a Sandrás y en mi casa estaban estos libros de Sandrás ahí, por eso lo conocí, digamos, pero no me daba cuenta de la importancia que tenía. Respecto a si sigue vigente o no, para mí, sí, para ti, eso es lo que es muy importa. interesante porque hay muchos libros muy importantes para uno. Por ejemplo, El Conde de Montecristo o Los Tres Mosqueteros, novelas de aventura que nos dieron tal nivel de gozo cuando los leímos, que un gozo que seguimos buscando cuando leemos y rara vez vamos a volver a tener. Es muy difícil que vamos a vibrar con un libro hoy día, ya viejos, digamos, como vibramos con Los Tres Mosqueteros, que nos arrancábamos y no íbamos a almorzar por seguir leyendo. Ese nivel de obsesión con un libro que no queremos salir de ahí, solo lo vemos hoy día con un niño frente a la tele, una cosa así como totalmente preso. Y sin embargo uno lee ahora Dumas y se hace bastante insoportable. Uno sigue reconociendo sus méritos narrativos, pero es torpe, pues es un escritor que ya no aguanta la exigencia que uno Tiene tiene los ahora. defectos de la novela decimonónica, tiene los defectos, los ripios. Muchas cosas, una novela de aventura, es Sí. superficial, es pura trama, Sí. sin embargo tiene su valor justamente por eso, pero hay que perdonarle muchas cosas, como uno no puede leerse a Los Tres Mosqueteros a los 50 años y tratar de gozarlo como lo gozó a los 12, no se puede. Bueno, Sandrás sí, yo realmente vuelvo a leerlo y digo, tal vez yo cuando leí a este gallo que era un adolescente, quería viajar por el mundo, qué sé yo, este personaje que viajó tanto, me impactó, pero hoy día ya no es así. Yo digo, es un escritor riquísimo y que uno sigue leyendo, se da cuenta de las cantidades de capas que tiene en sus obras y es un escritor que para mí sigue tan vigente como cuando lo leí por primera vez. Otra novela, El viaje al corazón de las tinieblas, que también tiene que ver con tu viaje a África, que tú lees mirando el río, ¿no es cierto? El mismo río escrito en la novela. Claro, no es el mismo río exactamente, pero Joseph Conrad hace en El corazón de las tinieblas, él hace un viaje por el río Congo, por acá abajo, selva pura, digamos. Pero cuando yo lo leo está en el río chiquitito ese que está ahí, que es Gambia, el río que está por ahí. Pero da lo mismo, lo que digo ahí es que, claro, a uno fue Conrad el que lo echó a viajar para acá. Escritores como Conrad, y después uno está leyéndolo de nuevo. Este mismo diálogo de escritura y mito que te decía al comienzo. Vamos a hacer rápidamente un recorrido, en los últimos minutos que nos quedan, por fotografías de lugares, y rápidamente comentarios cortos que tú nos vayas contando qué es lo que es. Son fotos que tú sacaste en tu recorrido por África Occidental. Esto es Agadez, y eso que estamos viendo ahí es una vista desde la mezquita, de la torre de la mezquita de Agadez hacia abajo. Este es el Palacio del Sultán, el edificio más alto de Agadez, que tiene 4 pisos. Todas estas casitas que están alrededor son las mujeres del sultán, que tiene varias familias con varias mujeres, y cada una tiene su espacio cerrado propio, digamos, independiente. Y aquí se juntan, es como el lugar central donde él vive. Y ahí siempre sale música en las tardes, se escucha música. Vamos a mostrar. Se ve aquí, perdón, atrás, ¿se puede volver atrás? Sí, volvamos, sí. Esta es la única calle pavimentada de Agadez, que es la calle que lleva al aeropuerto. Vamos a la siguiente. Estos son tuareg. Los tuareg son unas tribus míticas del desierto del Sahara, asaltantes, gallos con mala fama, digamos, pero también muy admirados por los franceses, que sé. Eran los reinos, eran los dueños, eran los reyes del desierto, digamos, y nadie se atrevía a atravesar y costó mucho llegar a estos lugares porque estos tipos los asaltaban, pues les cortaban la cabeza, se quedaban con las mercancías. Era una mezcla de piratas del desierto, tipos muy dignos que no querían que nadie se les metiera ahí, etcétera. Esto tenía una cosa interesante, esta foto. En los días que yo estaba aquí, año 93, por ahí, acababa de terminar la rebelión tuareg. Se habían rebelado los tuareg contra los gobiernos, digamos, por varias razones que no les voy a contar. El hecho es que se había firmado recién una amnistía, una paz, ¿ya? Un tratado entre los jefes tuareg y los gobiernos modernos, digamos. Se firmó una paz, puesto que ahí no obedecen presidente ni nada, andan libres por el desierto. Y hay una cosa, hay una costumbre de la gente del desierto, los tuareg, que no usar espada. Aquí están usando espada. No se usa espada en las ciudades. Tú llegas a la ciudad y te sacas la espada, así como uno se saca el gorro al entrar a una casa. Es una mala educación. Es mala educación. El gorro significa que uno se protege de la intemperie. Si yo estoy en una casa y sigo con el gorro puesto, significa que no le creo a la protección que me da esa casa. Acá igual, si yo ando con espada en la ciudad, significa que no creo en las leyes de esa ciudad. Entonces que estoy en guerra de alguna forma. Estos tipos seguían usando espadas a pesar de la firma, justamente como una señal de que ellos no estaban tan convencidos de esta paz, digamos, que estaban veremos. Esa era la situación. Vamos, como nos quedan pocos minutos, vamos a ir mostrando imágenes sin comentarlas tanto. Mientras yo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con personajes. Te fuiste conectando con personajes, con lugares, con... Esto es interesante esta cosa, es muy precario. Este es un mercado, y estos son los productos, estas son las patas del comerciante, estos son todos sus productos, son trocitos de potasio.
Él vende potasio, entonces las señoras no saben por qué, pero saben que es bueno comer potasio, toman esto y lo muelen un poco, lo echan en la sopa y podemos ir atrás, ¿no? Sí. Y son productos de Vamos verdad muy atrás, ¿sí? frágiles, muy precarios. Este es queso, por ejemplo. Un queso, es todo el queso de la quesería, está el dueño ahí. Otra atrás, aquí sal. Sal sacada de unos pocillos que se secan en el desierto y esta sal es la que se vende acá. Estos son dátiles, ultra duros y secos. Esto es aceite que se vende por taza con un embudo. O sea, son muy pocos productos, es una economía muy simple. Y esa precariedad, no te estoy diciendo en términos folclóricos, ese encuentro y contacto tuyo con esa precariedad total, ¿qué te significó? ¿Qué Bueno, fue para ti? muchas cosas sin duda, pero lo más importante es que uno ve el mundo por primera vez. Cuando uno ve que la sal es esto Ujú. y que el aceite es eso, uno entiende el aceite y entiende la sal. Es muy distinto que elegir sal lobos en tamaño de grande, mediano, chico, de A3, de A4. Esto te pone en contacto con las cosas en su esencia, sin duda. Tú hablas por ahí que no solamente hay que volver a ver las cosas por primera vez, sino por segunda vez, es muy importante. Ujú. ¿Qué es lo que vuelves a mirar por segunda vez en este viaje? No, yo creo que uno siempre está en ese eje. Uno quiere, cuando está en un lugar, como la rutina en que vivimos aquí en la ciudad, que es fome, y nos levantamos a la misma hora, y vamos a dejar a los niños al colegio a la misma hora, y nos vamos a la oficina y nos sentamos en la misma silla, aprendemos el mismo programa y seguimos trabajando. Entonces ahí uno empieza a echar de menos espacios como este, como de viajar, irse, digamos, a un lugar donde las cosas no las hayamos visto nunca. Y después cuando uno está viajando, echa de menos la comodidad de la rutina, el placer de conocer el camino sin tener que preguntarle a nadie la ruta. Entonces estamos siempre como moviéndonos en esos dos, es una cosa muy humana, estar moviéndose. Entonces es tan placentero ver las cosas por segunda vez, como volver a tu ciudad y saludar a tus amigos, como dejar de verlos y irte a viajar solo por acá, digamos, las dos es un eje. Vamos mostrando más Este es imágenes. Esta es la frontera de Argelia con Níger. Ahí donde paran los camiones que tienen que bajarse, caminar por aquí. ¿Qué tiene este firmar unos desierto? papeles. Nosotros tenemos un desierto como referencia, que sea distinto de nuestro desierto. ¿Qué es lo que tiene el desierto Sahara? Cada océano, cada mar tiene su especificidad. Este es el Sahara. Sí, en términos físicos, el desierto de Atacama es más seco, por ejemplo, que el Sahara. Aquí uno siempre ve alguna Sí. ramita, por ahí algún palito, Sí. un pájaro. Este es mucho más, menos seco, entre comillas. Pero la diferencia es que este es grande, pues esa es la gran cosa. Entonces, primero tiene mucha historia, nosotros no tenemos historia acá. Aparte que Almagro atravesó el desierto, un par de historias así, no tenemos historia, esto está lleno de historia. Y segundo, es muy grande. Si que te dejan aquí, te morís, ¿no? En el desierto de Atacama, caminando un día tú llegas al mar y probablemente a la carretera y te recoge un camión. Aquí no. Aquí hoy día, el que lo dejan aquí abandonado, se muere nomás. Pues, es un desierto mortal, digamos. Y tiene muchas leyendas, ¿no? Este es el lugar, de repente en la mitad del desierto aparecen estas montañas. Este es el hogar donde vivía Foucault, el monje, este misionero, que se hizo una ermita aquí. Y hay pequeñas montañas que tienen esta vista en medio del desierto, digamos. Son bajas, 700 metros, pero destacan mucho en un desierto tan plano. Y esta es la ruta, porque está marcada por estos monolitos que dice TAM 68. O sea, siguiendo esta ruta, estamos a 68 Estamos entrando en kilómetros. Argelia ahí, ¿no? Estamos ya en Argelia, claro. De repente el gobierno de Argelia llamó a un concurso para marcar el desierto. Aquí no hay camino, uno ve el mapa y ve unas líneas rojas y cree que hay una carretera. Aquí no hay carretera, esta es la carretera, o sea, huellas de camiones y cada uno tiene que buscar su camino. La gente se pierde y morían 40 personas al año. Entonces el gobierno argelino dijo, hagamos un concurso, una propuesta. ¿Quién quiere plantar estos postes cada 1 kilómetro para que no se sigan perdiendo las personas? Y la propuesta la ganó Salah Hadoun, un arquitecto argelino. Y este Salah Hadoun ganó la propuesta porque su papá se había muerto en esta ruta. Y fue al costo. Y dijo, yo cobro los materiales. Y trabajó durante meses caminando por el desierto con sus obreros, instalando estos monolitos de cemento bien construidos para que nadie se perdiera. Y así que me paraban estos postes, que se conocía la historia, y los fui tomando fotos. Y finalmente cuando llegué a Tamanrasset, ¿podemos ir una atrás? Sí, volvamos atrás, ¿sí? Aquí dice Tam, significa Tamanrasset, 68 kilómetros hacia el norte. Y en la siguiente, y finalmente llegué a ese oasis y me puse a buscar a este personaje. Y me quedé varios días preguntando por él en el oasis, hasta que de repente, ahí está, este es Salah Hadoun, y ahí estamos en la azotea de una casa que él construyó porque es arquitecto. Y ahí estamos mirando un río, entre comillas. Esto llaman río, pero en realidad es un ex cauce de río. Así que este personaje se plantó estas cosas. Cada 1 kilómetro caminó a pata con un teodolito, clavó un poste y hizo Bueno, ahí es lo que tú decías. Cada uno hace sobre el desierto, va plantando sus postecitos, va creando sus sentidos. Y tú quisiste encontrarte con él porque hay que llegar al fondo de las cosas. Claro. Y yo quiero llegar al fondo de las cosas, haciéndote la última pregunta, Beltrán, agarrándome la frase de Sendrar. ¿Cuál es este libro? Nace de preguntas que te quemaron entonces y que te movilizaron, que provocaron este viaje, etcétera. ¿Cuáles son las preguntas de ahora tuyas? Preguntas que se hace Beltrán. Algunas por lo menos, o una. Que no sean las mismas de ayer. No sé, fíjate, yo estoy saliendo de un periodo muy raro a mí, que es terminar este libro. O sea, durante varios años he estado
dándole forma a este libro. Y he tratado, aunque no se puede evitar, digamos, de no contaminarme con muchas preguntas nuevas, sino que para mantener más o menos intactas las emociones y las sensaciones de esos años, digamos. Entonces, estoy recién saliendo de eso y tengo confianza que a pesar de tener 50 años, vuelvo a encontrarme con nuevas preguntas, digamos, que volver a abordar. No siempre se está haciendo preguntas a un nivel menor, digamos, preguntas técnicas, preguntas Y ahora hay que científicas. partir de nuevo, cuando amas debes partir. Probablemente, ojalá me den ganas. No tengo muchas ganas de viajar, estoy medio viejo, pero de repente tengo confianza que al publicar esto me den ganas de partir de Me nuevo. gustaría que terminaras leyendo un fragmento escogido por ti, de tu novela. Una pista para conocer el corazón del padre. Esto fue muy bonito. Al terminar, hay que explicar un poco lo que viene antes, pero estaba con estos paleontólogos, no les daban permiso, llevaban meses en Agadez, el gobierno no les daba permiso, era un país muy corrupto, qué sé yo. Y finalmente finalmente le llegó una orden de no permiso, una orden del gobierno de irse. Y el tipo estaba muy triste, desmantelaron la expedición y quedó uno de ellos, el cual me hizo amigo. Después le fui a la Universidad de Chicago, me mostró los huesos. Qué sé. Y estaba muy triste. Le digo, oye, yo conocí a una misionera que me alojó los primeros días y ella tenía huesos en su casa. Tenía ahí cenicero huesos, pisapapeles huesos de dinosaurios. En serio, me dijo, se iluminaron los ojos. Y partimos a ver los huesos de esta misionera. Bueno, vimos los huesos, le explicaron unas cosas y volvimos de vuelta. Estábamos en un barrio muy rasca, en la afuera, en que hay que pasar por un basurero, en que hay niñitos encuclillados haciendo caca, papeles, jirones de plástico que se los lleva el viento, un lugar bien apocalíptico de aspecto. Y en ese camino, de repente, escucho la conversación de estos dos paleontólogos, en que uno le decía al otro, oye, ¿qué huesos tienen ustedes en el field, en el museo? Bueno, tenemos Consomnatus, tenemos esto, y ustedes no, tenemos unos cocodrilos cuaternarios. Y de repente vi que en este paisaje de apocalipsis total, o sea, realmente no se puede imaginar un paisaje más desolado que el que íbamos atravesando en ese momento, un basural en el desierto, o sea, ya la nada sobre la nada. Estos tipos se preguntaban qué colecciones tenían en sus respectivos museos, o sea, qué figuras geométricas han trazado ustedes en este desierto, lo que estaban preguntando. Y lo que escribí aquí al final es un poco retórico, pero lo dejé porque me gusta, y es muy honesto, dice... Porque cuando mil bombas atómicas hayan borrado y aplanado la superficie de la Tierra, convirtiéndolo todo en polvo, mierda y jirones de plástico, cuando ese desierto ardiente solo esté habitado por restos humanos, el espíritu del hombre seguirá soplando, inmune e impecable, como una mariposa roja aleteando sobre la ceniza, el espíritu del hombre que no esperará a que los puentes vuelvan a levantarse, ni los teléfonos a funcionar, para volver a preguntarse de dónde vienen nuestros huesos, qué rastros hemos dejado, qué sendero debemos seguir. El espíritu del hombre que seguirá flotando sobre las aguas hasta que el último de sus huesos se haya transformado en arena. Y aún entonces, estoy seguro, un pequeño cambio en la dirección del viento nos volverá a salvar. Gracias, Tubab. Gracias, Beltrán Mena, por esta maravillosa, magnífica novela, por este viaje detrás de las preguntas viejas y nuevas y siempre vivas. Muchas gracias, Beltrán, por haber estado acá.